Me da mucho gusto poder saludarles y comenzar esta serie para hablar de los mitos griegos, de los mitos antiguos, estas formas de narración en las cuales se comenzó a dar explicación a los fenómenos, tanto de la naturaleza como también a los de la sociedad que se estaba organizando, al menos, insisto, en la Grecia antigua. Una de las principales fuentes de conocimiento respecto de la mitología antigua la encontramos en Hesíodo. Es tradición, es predominante buscar en Homero las principales herramientas, elementos de conocimiento de la mitología y la religión griega antigua. Sin duda alguna, Homero es uno de los gigantes, quizá el gigante de la literatura épica en la historia de la humanidad. Sin embargo, también existen las obras de Hesíodo, fundamentalmente su Teogonía, la cual narra el surgimiento de los dioses. Es una de las construcciones poéticas de la antigüedad más interesantes y de las cuales estaremos comentando en estas breves cápsulas algunos de los elementos que están allí narrando no solamente cómo es que surgen las y los dioses, no solamente cuál es su vinculación entre ellas y ellos, sino cómo se ha interpretado en diferentes obras la simbología y todos los significados que están asociados a la, digamos, rama de las familias de los dioses que surgen, que se suceden en el tiempo y que llevarán a la formación del llamado panteón olímpico que se formaba fundamentalmente teniendo a la cabeza a Zeus y a 12 dioses que le acompañaban. Tenemos pues una estructura poética en la teogonía, insisto, esta narración de cómo surgen y cómo son creados los dioses, que de entrada ya nos da una pista de cómo se entiende a la divinidad, cómo se entienden las epifanías en el mundo griego antiguo. De entrada, habría que señalar que a diferencia de otras religiones, de otros sistemas y pensamientos religiosos, los dioses griegos nacen, son creados, no mueren. Desde luego tienen la característica de la inmortalidad, aunque en algunas ocasiones se habla de la posibilidad de su muerte. Pero aún con ello, los inmortales, como se les llamaba en la antigüedad, sí tienen un origen, a diferencia de otras teologías en donde la divinidad es concebida de una vez y para siempre. Yo soy el que soy, dice Yahvé en el texto bíblico, también dando a entender que ha sido siempre y que es aquel que siempre fue, el que es y el que siempre será. A diferencia de esto, los griegos tienen una idea de los dioses que son creados, y lo sabemos por Hesíodo y lo sabemos por Homero, pero en este texto de la Teogonía, lo que vamos a encontrar es una ramificación de dioses y que va a dar origen a muchas tradiciones de interpretación y también de ritualidades. Hesíodo es una figura enigmática, no se sabe bien a bien la fecha, sus historiadores, sus biógrafos discuten y hay hasta tres versiones distintas de la fecha de su nacimiento o en torno a la fecha de su nacimiento, por ejemplo, y también, por lo tanto, en torno a la fecha precisa o la fecha cercana en la cual escribió la Teogonía. Hubo debates entre expertas y expertos respecto de si Hesíodo era anterior a Homero o si era posterior. Había incluso discusiones en las que se hablaba de si la obra, los cantos, los poemas de Hesíodo eran incluso superiores a los de Homero. Se ofrecía en prueba, por ejemplo, a favor de este argumento, un trípode que obtiene como símbolo de victoria en uno de los concursos que se hacían respecto de la poesía y que fue precisamente por su texto de la Teogonía. Vamos a ver a lo largo, insisto, de estas cápsulas cómo a partir de esta obra Hesíodo va a dar el mundo o va a describirnos el contexto del pensamiento religioso en el cual también hay que decir se da el surgimiento de la polis. Las y los historiadores de Grecia, de la Grecia antigua, piensan que la polis surgió precisamente de manera contemporánea en las fechas en que Hesíodo
y posteriormente, casi a la par, Homero, estaban escribiendo sus grandes poemas. Lo que tenemos es un texto apasionante en el cual se narran, desde luego, las disputas, se narran las traiciones, se narran los homicidios, se narran los amoríos, se narran las distintas vicisitudes y pasiones que gobiernan al panteón helénico, y que esto se va a traducir también en una noción de la estructura del mundo. Recordemos que la religión griega es una religión tremendamente distinta a las tradiciones teológicas que surgen en Occidente y que tienen que ver, desde luego, con la idea de un solo Dios. Recordemos que la sociedad griega es una sociedad politeísta y que de hecho también hay que apuntar hacia ese lado, en el que los griegos no se llamaban a sí mismos griegos, sino que era una comunidad helénica, que era el término, digamos, más preciso con el que se identificaban a sí mismos los habitantes de toda esta zona, de toda esta región del mundo. Hesíodo se coincide por parte de las y los expertos que hablan de él, que estuvo viviendo, de hecho nació en la región de Beocio, como se le llama, y que en esta región fue en la cual desarrolló su vida, habiendo venido su padre de una de las colonias, se piensa, de Italia, y que había, dicen algunos, huido, quizá por un asesinato, otros más hablan de un destierro causado por otras causas, quizá deudas, y otros más hablan de que su padre fue a esta región simplemente aprovechando sus capacidades como comerciante, dado que en ese lugar en el que se asienta era un lugar propicio por el culto religioso mismo para la visita de enormes cantidades de personas, y para algún comerciante avesado, desde luego que era una oportunidad de llevar a cabo actividades que generaron cierta riqueza y cierto patrimonio, que llevó, por ejemplo, también dicen las y los biógrafos de Hesíodo, a un conflicto con su hermano. Se habla de que solamente tenía un hermano por la herencia de cada persona. Este, digamos, es el personaje de Hesíodo, quien nos obsequió uno de los textos de más larga data en términos de la tradición fundadora de Occidente, en tanto que es parte de la tradición, de la cultura, de la enorme creación espiritual que nos legaron los helenos antiguos en nuestra cultura. Y vemos planteando cómo surge en esta teogonía la tierra, cómo surge el océano, cómo surgen las deidades originarias, y a partir de ahí toda una familia o todo un árbol genealógico de dioses que van a ir tomando como texto de Hesíodo cada vez más una estructura patriarcal, partiendo de Urano, Cronos, y hasta llegar al gran y magnífico Zeus, como se le llamaba en la antigüedad. Muchas gracias por su atención y los espero en la siguiente cápsula.